justamente mi tema es el tema que trabajamos con la doctora Sofía García Cabrera, con la cual soy coautor. Ella fue una asistente mía en el estudio y luego trabaja actualmente en la Superintendencia de Mercado de Valores. Nos planteamos la preocupación si la reserva bursátil, de qué forma estaba siendo impactada por la regulación reciente del beneficiario final, ¿no es cierto? De quién es el beneficiario final y toda esta regulación que ha surgido con el objeto de combatir la evasión tributaria, de combatir la problemática del tráfico ilícito de drogas, del financiamiento del terrorismo, ¿no? En ese sentido, un poco para entender en la temática, nos preguntamos, bueno, ¿qué cosa es la reserva bursátil? Y en el artículo se trata este tema, que como ustedes saben, su nombre moderno es más reserva de identidad. Reserva de identidad de quiénes? De compradores, de vendedores, de tenedores de valores y sus tenencias, tanto en el mercado primario como en el mercado secundario, ¿no? Y es bien amplia la protección, porque comprende no solamente dentro de la rueda de bolsa o mecanismo centralizado de negociación, sino también fuera de este mecanismo centralizado de negociación. Vale decir que el conjunto de operaciones que se den dentro del mercado de valores, sea utilizando el mecanismo de la rueda de bolsa o fuera del mecanismo de rueda de bolsa, ¿sí? Muy bien. En ese sentido, la segunda pregunta es, bueno, ¿a quiénes obliga, ¿no es cierto?, la reserva bursátil? En realidad, pues a los que ya han tenido acceso, ¿no?, como participantes en el mercado de valores, a la información. ¿Quién puede tener acceso a esa información? El emisor de los valores, las sociedades agentes de bolsa o los agentes de intermediación, las sociedades de fondos mutuos, de fondos de inversión, clasificadoras de riesgos, bolsa de valores, Cavalli. En general, cualquier persona. Aclara un reglamento de la Superintendencia de Mercado de Valores. Y si se trata de personas jurídicas, obviamente estamos hablando de sus directores, funcionarios y sus trabajadores, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿y respecto de qué es lo que se ha tenido acceso? Obviamente documentos como la matrícula de acciones, o las solicitudes de suscripción o colocación de valores, o las órdenes de compra o venta de valores. Y es bien interesante porque las normas han precisado que no importa que esas órdenes se hayan llegado a ejecutar o no en la rueda, o hayan representado o no adquisiciones dentro o fuera del mecanismo centralizado de negociación. Lo importante es que hubo una solicitud de suscripción o colocación, una orden de compra o venta, y eso debe también ser objeto de reserva bursátil. Muy bien. ¿Y qué otras operaciones también están protegidas por la reserva bursátil? Las operaciones de cambio de titularidad, herencia, división y partición de copropiedad, separación de patrimonios de una sociedad conyugal, casos de donaciones, de mandatos legales que ordenan el cambio de titularidad o los canjes. ¿Correcto? Muy bien, y esto sea en el mercado primario o mercado secundario. ¿Cuáles son los límites a la reserva bursátil? Claro, digamos, todos los que han tenido acceso a la información tienen que guardar silencio, no deben comunicar estas identidades y tenencias de los que han intervenido en operaciones de compra o de venta, ¿no? Sin embargo, la ley obviamente manda que se abra la reserva bursátil cuando lo piden jueces, fiscales, tribunales que estén solicitando la información en el marco de una investigación, cuando la transacción sea realizada por una persona involucrada en casos de tráfico ilícito de drogas, o cuando la información sea solicitada por organismos de control de países con los cuales la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, tiene convenios vigentes de cooperación, o cuando esa información a veces es publicada, cuando hay pequeñas tenencias de acciones que son publicadas, porque no se conoce a los titulares, las acciones están abandonadas, los dividendos están caducando, en sociedades anónimas abiertas, y las sociedades anónimas abiertas publican ocasionalmente y excepcionalmente con el objeto de decirle a las personas, de repente a un heredero, a alguien que no sabe que hay acciones a su nombre o de parientes cercanos que han sido heredadas, oigan, vengan de alguna manera a actualizar la titularidad y a cobrar los dividendos, porque pasados 10 años estos derechos caducan y obviamente la sociedad abierta se va a beneficiar con ese dividendo caducado.
Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos para la reserva bursátil? ¿No? ¿Qué es lo que finalmente hay detrás? Hay detrás, yo diría, dos cosas. Un fundamento importante, que es la protección del mercado en sí, y otro fundamento importante es que es la intimidad económica de las personas. ¿A qué nos referimos con el primer fundamento? Protección al mercado. En realidad, obviamente, siempre va a ser, sería un ideal, y es un ideal del libro, que exista, inclusive en el mercado de valores, que es tan complejo, competencia perfecta, ¿no? Que la gente distinga claramente lo que quiere comprar, cuál es la acción que representa el valor más exacto, aproximado de la información que nos están dando, ¿no? Cuánto puede valer esa acción, es valiosa, no es valiosa. Finalmente, el mercado de competencia perfecta, ¿qué es lo que significa? ¿No es cierto? Significa muchos compradores, muchos vendedores, información muy barata, ¿no? Nadie domina ese mercado, no son fijadores de precios, sino tomadores de precios. Hay muchos sustitutos respecto de lo que tú quieres adquirir, respecto de los valores que quieres adquirir, y la información no cuesta, ¿no? La realidad es que nuestro mercado de valores no es fácilmente accesible, los bienes son complejos, son muy heterogéneos, nuestro mercado en Perú no es líquido, no hay mucha oferta y demanda, ¿no? Los valores mobiliarios representativos de participación y deuda con diferentes derechos le agregan complejidad, hay diferentes valores, diferentes acciones, y las acciones mismas tienen diferentes valores, ¿no? Un valor puede ser que puede ser el valor patrimonial, fuera el valor nominal, fuera el valor de una tasación empresarial por un flujo de caja neto descontado, como puedes tener finalmente lo que la gente quiere pagar en la rueda de bolsa, ¿sí? Muy bien, ¿cuál puede ser la solución para ello? Claro, el Estado trata de aliviar los costos de transacción. Entonces, si nuestro principal problema es información, y tratando de acciones, tratándose del valor de las empresas, son bienes muy complejos, lo que hay que hacer es generar un registro público de mercado de valores, ¿no? En los cuales los hechos de importancia se comunican prácticamente en forma inmediata, y eso brinda igual oportunidad de accesibilidad a través del registro público a todos los inversores, ¿no? Y lo importante es que las decisiones se tomen pues en forma objetiva, en base a la información brindada, que esa sea analizada, y no un poco guiados en este mercado tan pequeño a quién está comprando. El grupo Brescia está comprando Romero, quién está comprando la sociedad Gente de Bolsa tal, ya, entonces voy a comprar siguiendo el rebaño, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se trata es de tratar de ocultar la identidad de la tenencia, ¿no? De las operaciones de compra o las operaciones de venta, ¿no? Y que los valores mobiliarios sean valorados en base a la información disponible, no por razones subjetivas, ¿no? Hay una corriente donde nos enteramos que el inversionista tal o cual está comprando o vendiendo, y esas cosas a veces pueden producir decisiones irracionales y asignaciones ineficientes. ¿Correcto? Si no se creyese que eso es así, no existiría reserva bursátil. Este es el primer fundamento de la reserva bursátil. Y el segundo fundamento es lo que se llama derecho a la intimidad. Está en la Constitución Política del Perú, ¿no? Vale decir que no haya acceso a información sensible o de la vida privada de las personas, ¿no? La intimidad es un derecho, es una libertad en sentido negativo. Excluye e impide que terceros, incluso instituciones o organismos del Estado, accedan a determinado contenido, ¿no? La intimidad económica es la intimidad financiera, la reserva bursátil, la reserva tributaria, el secreto bancario. ¿Qué es lo que salvaguarda? La biografía económica. Ante el riesgo de vulnerar tu intimidad, ante el riesgo que te puedan dar problemas de seguridad y que afecten también tu integridad. ¿Correcto? Esos son los dos pilares entonces de la reserva bursátil. Muy bien, ¿qué hace la regulación del beneficiario final? Ahora veamos el otro extremo y cómo vinculamos estos dos temas. En realidad lo que busca la regulación del beneficiario final es descubrir a la persona natural que en última instancia ostenta o ejerce la titularidad o prerrogativa, ¿no? En el orden siguiente, ¿vale? Es decir, vamos a identificar quiénes son los beneficiarios finales. ¿Quiénes pueden ser? Los que tienen una titularidad de por lo menos 10% del capital social. ¿Quién otro? El que tiene un control efectivo, ¿no es cierto? El control efectivo, el que realmente domina la sociedad. Realmente el que domina la sociedad pueden ser accionistas, pueden ser acciones de clase que colocan a la mayor parte de directores o gerentes, o finalmente te dicen
el beneficiario final, cuando no sé quién es el que controla y es capaz de poner a estos, serán pues, para mí, dice el legislador, el funcionario que ejerce la dirección o la gerencia. Para mí ese será el beneficiario si es que no puedo identificar a otro. Esta es una suerte de prelación que existe en la ley, ¿no es cierto? El que tiene la titularidad de por lo menos 10% de capital social, el que tiene control efectivo o el que ejerce funciones de dirección o gerencia, ¿no? El emisor en general, debe comunicar en una declaración jurada a la SUNAT a través del formulario 3800 a quien ha identificado entre sus accionistas como el beneficiario final, ¿no? ¿Quién está detrás de esa persona jurídica? ¿Quién está detrás de ese fondo de inversión como el beneficiario final? Esa es la responsabilidad. Y en este momento la SUNAT ha exigido llenar ese formulario en noviembre del año pasado, ¿no es cierto?, a los principales contribuyentes. Todavía no ha ido más allá de eso, se lo ha pedido a los principales contribuyentes. Ellos están obligados a mantener esta obligación, están obligados a actualizar la información cada vez que haya un cambio en ese sentido. Las multas son muy altas si es que no se cumple con esta obligación. ¿Cuál es el fundamento? Pues dice incentivar, el fundamento de esta regulación es desincentivar. Por lo pronto, estos son los temas: lavado de activos, evasión tributaria, financiamiento del terrorismo. Y por eso existe todo un bloque de legalidad, ¿no? Las normas de prevención de lavado de activos, la regulación de la unidad de inteligencia financiera, la regulación que hay respecto de bancos, de mercados de valores, de casinos de juego, de inmobiliarias, de mineras, de tragamonedas, en fin, hay todo un bloque de legalidad en torno a este tema, ¿sí? Hay una ley específica ahora, el decreto legislativo 1372, que establece esta obligación a cumplirse respecto de la administración tributaria y que además las pone en coordinación, prácticamente en línea, ¿no?, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la SBS, a la UIF y a la SUNAT respecto a la información que puedan tener y la comparten. ¿Sí? Muy bien, ok. Entonces, ¿qué tanto afecta esta regulación a la reserva bursátil? ¿No? A esto que hemos hablado de, oye, pues, cuidar las tenencias o identificar a quienes están comprando o vendiendo, ¿no? Y lo que podemos apreciar es que ya por razones de transparencia y velar por la integridad del mercado de valores y por no afectar a los accionistas minoritarios, ya en el registro público del mercado de valores se hace público, ¿no es cierto?, aquellas adquisiciones o de transferencias que alcanzan el 10% del capital social, con lo cual coincide plenamente con la identificación del beneficiario final en su primer tramo, el 10% de tenencia. Luego hay una información inclusive más fuerte que da. En el formato de grupos económicos se pone la tenencia del que tiene alrededor del 4% de participación accionaria. Pero esa exigencia se pone en el formato de grupos económicos, ¿no es cierto? Es pública, pero solamente se exige respecto de grupos económicos tal y cual están definidos por la regulación del mercado de valores, ¿sí? Y también se pide identificar a las personas o personas naturales que en última instancia controlan el grupo económico, ¿no? Es cierto que también la SMB conoce del 0.5 de participaciones accionarias, pero esa información no es pública, es solamente para tenencia de ellos por el mecanismo de MBNet, que es información interna y reservada. Muy bien, pero ¿cuál puede ser el problema? El problema puede estar en que los titulares identificados con el 10%, ¿no?, sean en realidad personas jurídicas y no todas personas naturales. Y lo que exige la regulación del beneficiario final es identificar a las personas naturales. No quiere que te quedes en personas jurídicas. Si bien la regulación del mercado de valores debe avanzar en esa línea, no ha avanzado aún lo suficiente. Y uno se va a encontrar que la información que se da es sobre personas jurídicas. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la labor que corresponde? ¿Cuál es la solución? De alguna manera está planteando también esta regulación, ¿no? Que los agentes de intermediación, como las sociedades agentes, la bolsa de valores, Cavalli, las sociedades agentes o las sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión, etcétera, los fondos colectivos y titulizadoras,
conozcan bien a sus clientes a través de la debida diligencia, identificación, verificación y monitoreo, ¿no es cierto? Y la Superintendencia de Mercado de Valores puede pues, pedir información de acuerdo con las normas del PLAF, que es Prevención de los Activos, sin perjuicio de pedirle al emisor, puede pedirles información a todos estos sin perjuicio de pedirlos al emisor. Y en segundo lugar, la SUNAT recabar esta información del emisor a través de la declaración jurada. ¿Por qué no infringe esto la reserva bursátil? Primero, en primer lugar, eso es importante porque la información que se solicita no es durante el proceso de negociación de los valores, ¿no? Lo cual va a permitir que no se afecten ni las transacciones ni el precio. No se exige identificar a la parte interveniente en la negociación. Vale decir, y ese es el punto central, ¿no es cierto?, que puede generar distorsiones en la compra de valores. Y si bien exige revelar la titularidad, es interesante, no excede de los umbrales de la información que brinda el Registro Público de Mercado de Valores, ¿no? Más bien el Registro Público de Mercado de Valores se quedó un poco corto porque no ha llegado a determinar en todos los casos cuál es la persona natural beneficiaria final. Y finalmente, y creo que esto es lo más importante, y con esto cerramos el tema y lo que hemos escrito en el artículo, es que la información queda en la autoridad y no se hace pública. Con lo cual, no debería pues estar afectando la reserva bursátil y el funcionamiento adecuado de este mecanismo de transferencia de valores con la situación promovida de que se formen precios adecuados, precios que reflejen, digamos, la información que hay sobre las empresas en el mercado y no afectando la intimidad económica de los inversores.